vez te has preguntado por qué Dios esperó tanto tiempo antes de enviar el diluvio? ¿Qué papel jugó Matusalén, el hombre que vivió más años que cualquiera en esta historia? Tal vez conoces a Noé y la construcción de la arca, pero detrás de este relato hay una figura clave que guarda una de las lecciones más profundas sobre la paciencia divina, la justicia y la redención. Matusalén no es solo un abuelo de Noé o un hijo de Enoc. Su vida encierra un mensaje oculto que podría cambiar cómo ves tu relación con Dios y con el tiempo que Él nos da. Si sientes que el mundo está lleno de corrupción y te preguntas por qué la justicia tarda tanto, este mensaje es para ti. Te invito a descubrir cómo Matusalén se convirtió en la clave oculta del diluvio y lo que su historia nos enseña hoy. Vamos a desentrañar juntos esta verdad poderosa. Antes de seguir con el video, si este contenido está tocando tu corazón, apoya nuestro canal. Suscríbete, dale like y escribe un amén en los comentarios para unirte a este mensaje. Comparte este video con un amigo que también necesita conocer esta historia y ayudemos juntos a llevar esta verdad a más personas. Hace mucho, en un tiempo donde el mundo comenzaba a llenarse de oscuridad, nació un niño especial. Este niño, llamado Matusalén, era hijo de Enoc, un hombre conocido por su profunda relación con Dios. Enoc era diferente de todos los demás. No solo vivía entre su gente, sino que también caminaba con Dios, lo que significaba que tenía una conexión cercana y constante con el Creador. Cuando Matusalén llegó al mundo, su nacimiento no fue como cualquier otro. Enoc y su esposa miraron al pequeño bebé con un amor inmenso, pero en el fondo, Enoc sabía que la vida de su hijo tendría un propósito mayor. El nombre que eligió para él, Matusalén, ya contenía una pista sobre su destino. Cuando él muera, será enviado, era lo que el significado del nombre parecía insinuar. ¿Qué sería enviado? Nadie lo sabía con certeza, pero Enoc, siendo un hombre tan cercano a Dios, sintió que su hijo estaba conectado a algo importante, quizás un mensaje del cielo. Mientras Matusalén crecía, sus padres veían en él una luz especial. Era un niño tranquilo, que a menudo observaba el mundo a su alrededor con curiosidad. Pero ese mundo no era perfecto. Había muchas personas que vivían haciendo cosas malas, alejándose cada vez más de Dios. En medio de esa oscuridad, Matusalén se convirtió en un rayo de esperanza para su familia. Enoc, siendo un hombre justo, pasó mucho tiempo enseñándole a su hijo sobre Dios. Le contaba historias de la creación, del jardín del Edén y de cómo Dios quería que los hombres vivieran en armonía y justicia. Cada noche, bajo las estrellas, Enoc tomaba a su hijo en brazos y le hablaba sobre el amor de Dios y lo importante que era mantenerse fiel, incluso cuando el mundo parecía volverse cada vez más corrupto. La llegada de Matusalén no solo trajo alegría a su hogar, sino también una responsabilidad. Él sería un testigo de los tiempos, alguien que viviría para ver los cambios y tal vez el juicio que caería sobre la humanidad si no se arrepentía. El nombre Matusalén no era un nombre cualquiera. En una época en la que los nombres solían tener significados profundos, este era especialmente misterioso. Desde el momento en que Enoc lo eligió, parecía estar cargado de un mensaje oculto. Hombre del dardo, o cuando él muera, será enviado, eran los significados asociados a este nombre. Enoc, siendo un hombre que caminaba con Dios, no escogió este nombre al azar. En sus tiempos de comunión con el Creador, había recibido revelaciones sobre el destino de la humanidad. La maldad estaba creciendo, y aunque Dios era paciente, su juicio no se demoraría para siempre. Enoc entendió que el nacimiento de su hijo era una señal, una especie de reloj que marcaba el tiempo restante para que la humanidad se arrepintiera.
A medida que Matusalén crecía, la conexión entre su nombre y el destino de la humanidad se hacía más clara para su padre. Aunque Enoc no compartía todo lo que sabía, solía mirar a su hijo con una mezcla de amor y preocupación. Cada vez que pronunciaba su nombre, recordaba la advertencia divina: cuando él muera, algo será enviado. ¿Qué significaba eso? Enoc intuía que lo enviado sería algo grande, un evento que cambiaría el curso de la historia. Aunque no sabía exactamente cuándo ocurriría, confiaba en que Dios actuaría en el momento justo. Por eso, Enoc dedicó su vida a preparar a Matusalén, enseñándole a vivir una vida justa y piadosa, incluso en medio de la corrupción que lo rodeaba. Matusalén, aunque todavía era joven, comenzó a notar que su nombre generaba reacciones en los demás. Algunas personas en la comunidad lo veían con curiosidad, otras con miedo. Los rumores sobre su significado se extendieron y muchos comenzaron a especular que su vida estaba ligada a un evento catastrófico. Pero él, guiado por su padre, aprendió a no temer el destino que le esperaba. Enoc sabía que el nombre de su hijo era más que una etiqueta. Era una advertencia para un mundo que necesitaba cambiar. Y mientras Matusalén crecía, ese significado se volvería más importante, no solo para él, sino para todos los que lo rodeaban. Matusalén creció rodeado de amor y cuidado, en un mundo donde la corrupción y la violencia comenzaban a aumentar. Las personas alrededor vivían de maneras que deshonraban a Dios. La codicia, la violencia y la idolatría eran comunes. Matusalén no podía evitar notar cómo muchos vecinos miraban con desprecio a su familia, especialmente a su padre, a quien consideraban extraño por su devoción a Dios. A pesar de esto, Matusalén encontraba fuerza en las enseñanzas de Enoc. Veía a su padre apartarse del mundo para pasar largos momentos en oración y meditación. A menudo lo encontraba en el campo, mirando al cielo o hablando en voz baja, como si estuviera en una conversación con alguien invisible. Para Matusalén, esto era fascinante y un poco misterioso. La caminata de Enoc con Dios se volvió aún más evidente para Matusalén con el paso del tiempo. Aunque el mundo alrededor de ellos se volvía más corrupto y violento, Enoc permanecía firme, enseñando a su familia a vivir con justicia y amor. Su ejemplo era una luz en medio de la oscuridad. Un día, Enoc reunió a su familia bajo la sombra de un gran árbol. Sus palabras eran serias pero llenas de esperanza. Dios me ha mostrado cosas maravillosas, pero también me ha advertido que el mundo está caminando hacia su destrucción. Sin embargo, Él es paciente y desea que todos se arrepientan. Nuestra tarea es mantenernos fieles y ser un ejemplo para los demás. Estas palabras resonaron profundamente en Matusalén. Sentía que su padre era más que un hombre, era un puente entre el cielo y la tierra. Pero lo que Matusalén no sabía era que esta caminata con Dios llevaría a su padre a un destino único. Una mañana, cuando Matusalén ya era un hombre joven, Enoc no regresó a casa. Durante horas, la familia lo buscó, pero no había señales de él. Finalmente, Matusalén entendió lo que había sucedido. Dios se lo llevó, dijo con una mezcla de asombro y tristeza. Aunque extrañaba a su padre, sabía que éste había sido llamado a un lugar especial junto a Dios, como un premio por su fidelidad. El arrebatamiento de Enoc dejó una marca imborrable en la vida de Matusalén. Era una prueba de que caminar con Dios no solo transformaba vidas, sino que también tenía un propósito eterno. Desde ese día, Matusalén juró continuar el legado de su padre, viviendo una vida que reflejara la misma fidelidad y amor por Dios. Tras la partida de Enoc, Matusalén asumió el papel de líder espiritual en su familia. Aunque su corazón seguía cargado de tristeza por la ausencia de su padre, sabía que debía seguir el camino que él le había enseñado.
Sin embargo, el mundo que lo rodeaba se hundía cada vez más en la corrupción. La humanidad había cambiado drásticamente desde los días de Adán. Lo que alguna vez fue una creación perfecta, ahora estaba lleno de violencia, injusticia y maldad. Las personas ya no buscaban a Dios ni seguían sus mandamientos. En su lugar, adoraban ídolos y vivían para satisfacer sus propios deseos. Esto pesaba enormemente en el corazón de Matusalén. Se burlaban de quienes hablaban de Dios y seguían viviendo sin preocuparse por el futuro. Sin embargo, Matusalén perseveró. En medio de esta era oscura, Matusalén continuaba orando, clamando a Dios por misericordia para la humanidad. Su vida era un recordatorio de que Dios siempre da tiempo para que las personas cambien, aunque muchos eligieran ignorarlo. La vida de Matusalén era un misterio para todos los que lo rodeaban, mientras la mayoría de las personas envejecían rápidamente y sus días eran cortos. Él continuaba viviendo año tras año, generación tras generación. Su longevidad se convirtió en un tema de conversación entre los habitantes de su época. Algunos decían que era una bendición divina, otros que era un hombre diferente, apartado de los demás. ¿Por qué vive tanto tiempo? Era una pregunta que resonaba en las aldeas y campamentos. Pero los que conocían a Matusalén de cerca sabían que su vida no era un capricho del destino, sino un testimonio de la paciencia de Dios. Cada año que vivía era un recordatorio de que Dios estaba extendiendo el tiempo para que la humanidad se arrepintiera. Conforme los años pasaban, Matusalén comenzó a sentir un cambio en el aire. No era algo que pudiera explicar con palabras, pero su corazón sabía que algo grande se acercaba. En sus momentos de oración, buscaba respuestas en Dios, y aunque no escuchaba una voz audible, sentía una profunda inquietud. El mundo a su alrededor se hundía cada vez más en el pecado. La violencia llenaba las ciudades, y la idolatría estaba en cada rincón. Matusalén sabía que la paciencia de Dios estaba llegando a su límite. Un día, mientras trabajaba en el campo junto a su nieto Noé, Matusalén se detuvo y miró al cielo. «Noé», dijo con un tono solemne, «nuestro tiempo está contado. Dios ha sido paciente, pero Él no permitirá que esta maldad continúe para siempre». Noé, que había heredado la fe de su abuelo, escuchaba con atención. «Debemos prepararnos. No sé cómo ni cuándo, pero sé que Dios nos llamará a hacer algo grande. Y tú, Noé, serás clave en ese plan». Poco después, Dios habló directamente a Noé, revelándole su plan para enviar un diluvio sobre la tierra y destruir la maldad. Le ordenó construir un arca para salvar a su familia y a los animales que él enviaría. Noé compartió esta visión con Matusalén, quien escuchó con calma, pero con un profundo respeto por la magnitud de lo que estaba por venir. «Lo sabía», dijo Matusalén, mientras colocaba una mano sobre el hombro de su nieto. «Dios siempre tiene un plan, y nosotros debemos obedecer, sin importar lo que otros digan o piensen». Desde ese día, Matusalén se convirtió en un apoyo esencial para Noé. Aunque su edad avanzada no le permitía trabajar físicamente en la construcción del arca, ofrecía su sabiduría y guía espiritual. Animaba a Noé a mantenerse firme, incluso cuando la gente se burlaba de ellos y los acusaba de estar locos. El aviso del diluvio no solo era un recordatorio de la justicia divina, sino también una oportunidad para que las personas cambiaran sus caminos. Matusalén, con su larga vida y su ejemplo de fidelidad, seguía siendo un testigo de la misericordia de Dios. En las noches, mientras la arca tomaba forma, Matusalén oraba fervientemente. Pedía a Dios que tocara los corazones de las personas, que las hiciera ver la urgencia de arrepentirse. Pero
Al mismo tiempo, sabía que el tiempo de la paciencia divina estaba llegando a su fin. Matusalén y Noé compartían un vínculo especial. A pesar de la diferencia de generaciones, su relación estaba cimentada en la fe y la sabiduría transmitida de padres a hijos. Para Noé, su abuelo era más que un anciano venerable. Era un faro de esperanza y un recordatorio viviente de la paciencia y la misericordia de Dios. Desde joven, Noé se había destacado por su rectitud, algo poco común en un mundo lleno de maldad. Matusalén había jugado un papel clave en esa formación. La construcción del arca fue una tarea monumental. La instrucción de Dios a Noé había sido clara: construir una embarcación inmensa, capaz de soportar un diluvio que cubriría toda la tierra. Para los habitantes de la región, esta idea era ridícula. ¿Por qué construir un barco tan grande y en un lugar tan lejos del agua? El arca comenzó a tomar forma lentamente. Cada día, los golpes de martillo y el crujido de la madera resonaban en el aire. Matusalén observaba a su nieto con orgullo, sabiendo que estaba cumpliendo con el propósito divino. A menudo, mientras supervisaba el trabajo, Matusalén recordaba las palabras de su padre, Enoc, sobre la importancia de obedecer a Dios, incluso cuando el mundo parecía estar en contra. Mientras el arca avanzaba, también lo hacía el tiempo de la paciencia divina. Matusalén lo sabía, aunque no lo decía en voz alta. Sentía que su muerte sería la señal definitiva de que el diluvio estaba cerca. La resistencia de la sociedad no solo revelaba su incredulidad, sino también la profundidad de su corrupción. Las personas no solo rechazaban el mensaje, sino que se entregaban aún más a la violencia, la codicia y la idolatría. Para Matusalén, esto era doloroso de ver. Sabía que Dios había sido paciente, pero también entendía que la paciencia divina no era infinita. El arca estaba casi terminada. Las gigantescas estructuras de madera se alzaban imponentes, y el trabajo constante de Noé y su familia resonaba día y noche. Aunque Matusalén seguía ofreciendo consejos y palabras de ánimo, sus movimientos eran más lentos, sus palabras más pausadas. Noé lo observaba con admiración y una tristeza que no podía ocultar. «Abuelo», le dijo una noche mientras se sentaban bajo las estrellas, «siento que te estás preparando para partir. ¿Es eso cierto?» Matusalén le sonrió, sus ojos llenos de una sabiduría serena. «Sí, Noé», respondió con voz calmada, «he cumplido mi parte. Mi vida ha sido larga porque Dios quiso dar al mundo más tiempo, más oportunidades para arrepentirse, pero ese tiempo está llegando a su fin. Mi muerte será el último aviso». Estas palabras llenaron a Noé de una mezcla de gratitud y tristeza. Sabía que su abuelo había sido una luz constante en medio de la oscuridad, un pilar espiritual para su familia. Sin embargo, también entendía que lo que venía era inevitable. El último año de vida de Matusalén estuvo marcado por una profunda paz interior. Pasaba largos momentos en oración, agradeciendo a Dios por la vida que le había dado y pidiendo fuerza para su familia. Aunque su cuerpo estaba debilitado, su fe seguía siendo firme. El día que Matusalén murió, el mundo entero pareció detenerse, aunque la mayoría de las personas no comprendieron el significado de ese momento. Para Noé y su familia fue un día cargado de emociones profundas. La tristeza por perder a un hombre sabio y amado, y la solemne certeza de que la muerte de Matusalén marcaba el final de la paciencia divina. El cielo comenzó a oscurecerse, las nubes se reunieron en formas nunca vistas, y la naturaleza misma parecía presagiar algo inminente. La construcción del arca estaba terminada, y Noé sabía que el tiempo de la misericordia había llegado a su fin. Mientras los días pasaban, los animales comenzaron a llegar al arca como si una fuerza invisible los estuviera guiando.
Esto confirmó a Noé y su familia que el juicio estaba a las puertas. Desde las aves más pequeñas hasta las grandes bestias de la tierra, todas se movían en un orden perfecto. Noé, junto con sus hijos y sus esposas, trabajaba sin descanso para preparar el interior del arca, asegurándose de que todo estuviera listo. Mientras tanto, los habitantes de la región continuaban con sus vidas como si nada estuviera sucediendo. Se reían al ver a los animales dirigirse hacia el arca y lanzaban burlas hacia Noé y su familia. «Miren, ahora hasta los animales son parte de esta locura», decían entre risas. Pero Noé, recordando las palabras de su abuelo Matusalén, mantenía su fe firme. Finalmente llegó el día. Dios le habló a Noé y le dio instrucciones claras. «Entra en el arca tú y toda tu familia, porque he visto que tú eres justo ante mí en esta generación». Con un corazón lleno de obediencia y reverencia, Noé llamó a su familia y cerraron las puertas del arca. Desde dentro podían escuchar cómo el mundo seguía burlándose, pero sus corazones estaban en paz, confiando en la protección divina. Entonces sucedió. Las primeras gotas comenzaron a caer, suaves al principio, como una advertencia final. Pero en cuestión de horas, esas gotas se convirtieron en una lluvia torrencial que no cesaba. El cielo parecía abrirse completamente, y desde abajo, los manantiales de la tierra comenzaron a brotar agua en grandes cantidades. Los hombres y mujeres que antes se burlaban ahora, corrían desesperados, buscando refugio. Golpeaban las puertas del arca, suplicando entrar, pero era demasiado tarde. Dios mismo había sellado la puerta y el tiempo de la misericordia había terminado. Desde el interior del arca, Noé y su familia oraban, agradeciendo a Dios por su protección, pero lamentando la destrucción que ocurría fuera. Sabían que lo que estaba sucediendo era justo, pero no dejaba de ser doloroso ver las consecuencias de la desobediencia humana. El diluvio marcó el comienzo de un nuevo capítulo para la humanidad, uno que sería moldeado por la fe de Noé y su familia, y por el ejemplo de hombres como Matusalén, cuya vida había sido un testimonio de la paciencia divina. Dentro del arca, mientras las aguas subían y la lluvia no cesaba, Noé y su familia encontraron momentos para reflexionar. La vida de Matusalén estaba presente en sus pensamientos. Su longevidad, su fe inquebrantable y su ejemplo de obediencia ahora cobraban un significado aún más profundo. La muerte de Matusalén había sido el último aviso antes del juicio. ¿Por qué Dios esperó tanto? Component Placement preguntó uno de los hijos de Noé. Si ya sabía que la mayoría no cambiaría, ¿por qué simplemente no trajo el diluvio antes? Porque Dios es misericordioso, respondió. Él no tiene prisa en castigar. Espera, porque quiere darnos todas las oportunidades posibles para arrepentirnos. Pero también es justo, y su justicia no puede ser ignorada para siempre. El arca, flotando ahora sobre un mundo sumergido, era un testimonio tanto de la misericordia como de la justicia de Dios. Cuando salgamos de esta arca, continuó Noé, seremos los únicos sobrevivientes de este mundo. Será nuestra responsabilidad contar la historia de Matusalén y cómo su vida reflejó el carácter de Dios. Cuando las aguas del diluvio comenzaron a retroceder y el arca se posó sobre el monte Ararat, Noé y su familia miraron al mundo nuevo que tenían ante ellos. Todo era diferente. La tierra que conocían había desaparecido, reemplazada por un paisaje que, aunque prometía ser fértil, llevaba las cicatrices del juicio divino. En medio de esta transformación, las enseñanzas y el legado de Matusalén se convirtieron en una brújula moral y espiritual para sus vidas. Noé levantó la mirada hacia el cielo, donde el arco iris de la promesa divina aún brillaba. Dios nos ha dado un nuevo comienzo.
dijo con voz llena de gratitud, y es nuestra responsabilidad honrar a Matusalén llevando adelante su legado. Debemos vivir de una manera que refleje lo que él nos enseñó: paciencia, obediencia y fe. Antes de retirarse esa noche, Noé ofreció una oración especial, agradeciendo a Dios por la vida de su abuelo. Señor, dijo, gracias por habernos dado a Matusalén. Su vida fue un regalo, un testimonio de tu amor y tu paciencia. Ayúdanos a llevar su ejemplo a este nuevo mundo que nos has dado. Así, la familia de Noé se comprometió a no olvidar nunca las lecciones de Matusalén. Cada generación que siguió contó su historia, no solo como un hombre que vivió más años que nadie, sino como un símbolo de la misericordia infinita de Dios y de la certeza de su justicia.